Estamos disfrutando de este tiempo. El sábado fue una bendición con nuestro hermano Patricio, con la introducción a las 9 marcas. Y una de las cosas que resaltó es que una de las marcas más, todas eran relevantes porque estaban en la escritura, pero la principal era una de ellas, la predicación expositiva, que de ahí pues salían todas las marcas de una iglesia sana y saludable, ¿verdad? Entonces hoy, como primer tema, después de una introducción que dio nuestro hermano, tendremos la exposición de la predicación expositiva, y el Señor ha tenido en bien pues que esté entre nosotros nuestro hermano Alberto Puente. Él es el hermano de nuestro hermano Francisco, que ya estuvo con nosotros hace cuestión de un mes y medio o cosas así. Y nada, yo parece que los conozco toda la vida, la verdad, los dos. Nos ponemos a hablar y parece que nos conocemos toda la vida y simplemente nos hemos visto por aquí y hemos hablado por teléfono. Pero es el Señor el que nos ha unido para todo esto y creemos que cada uno pues formamos parte para esta edificación, este tiempo del cuerpo de Cristo. Y él pues hoy nos va a tocar el tema de la predicación expositiva. Él es uno de los pastores en Sevilla, ¿verdad? Y también es uno de los directores de Simon Trust aquí en España. Y también él es, como he dicho, hermano de Francisco Puente. Y él va a ser el expositor esta tarde acerca de la predicación expositiva. Tendremos un tiempo donde él expondrá el tema y luego tendremos una sección de preguntas y respuestas. El hermano tendremos tiempo de preguntarle y él de responder, ¿vale? ¿Qué os parece si vamos a orar y presentar todo en las manos del Señor? Tenemos que saber algo y tener bien claro algo, que Dios habla y actúa hablando, ¿verdad? Y es importante este tema de la predicación expositiva. Una de las frases que dijo Peter Adam es: el Dios que habla es el Dios que actúa a través de su palabra. Debemos de esperar que Dios actúe a través de su palabra. Y Albert Mohler dijo: la verdadera predicación comienza con esta confesión: predicamos porque Dios ha hablado. Y esa es algo que debemos de entender, ¿verdad? Así que vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro hermano Daniel, que hoy está entre nosotros, que él haga una oración para presentando todas las manos del Señor y ya darle paso a nuestro hermano Alberto para que él sea el que exponga y tenga tiempo y libertad para exponer. Pues Señor, esta tarde, por medio de esta conferencia, de esta reunión, solo tenemos el anhelo de glorificarte, Señor, de ser alcanzados por tu gracia, Señor, de comprender lo relevante que es la Escritura para nosotros, Señor, y la importancia que tiene la predicación expositiva en la Iglesia para la edificación de tu pueblo, Señor. Te glorificamos, Señor, porque tú nos has alcanzado, nos has revelado, Señor, toda la verdad en tu palabra. Haznos saber lo importante que es todo esto, Señor. Te agradecemos, Señor, cada uno de los hermanos y cada una de las hermanas que estamos aquí, y agradecemos la participación de Alberto también. Y Padre, pues ayúdanos, Señor, y dirígenos por medio de tu Espíritu Santo. En nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén. Amén. Te queremos dar gracias, Señor, por este tiempo que nos permites estar juntos, Señor, con esta marca importante de una iglesia sana, la predicación expositiva, Señor. Nos has encomendado tu palabra, Señor. Queremos también que nos enseñes a cómo predicarla, Señor, y también a cómo oírla expositivamente, Señor. Queremos, Señor, que nos enseñes que el glorioso evangelio sea predicado con denuedo y con verdad, Señor, y de una manera, Señor, que sea expuesto, Señor, claramente, para que los oídos que escuchan, Señor, escuchen claramente el mensaje que tú nos has encomendado a tu iglesia, Señor. Queremos orar por nuestro hermano Alberto, Señor, por su familia, Señor, por la iglesia donde tú le has puesto, por el ministerio que tú le has dado, Señor. Gracias por su vida, Señor. Queremos pedirte que él sea utensilio en tus manos, Señor, para exponer este tema y enseñarnos con claridad, Señor, acerca de la predicación expositiva. Señor, presentamos todo en tus manos para que seas tú, en el nombre de Jesucristo, glorificado en todo ello, en el nombre de Jesús. Amén. Así que dejamos a nuestro hermano Alberto para que él tenga tiempo. Muchas gracias. Y es un placer conoceros a todos virtualmente. Y como dije ya a Rafa
esta mañana, pues con ganas de conoceros en persona, ¿no? A todos. Así que si el Señor permite, esperamos que eso sea pronto. Y bueno, también, para que sepáis, estoy casado con mi mujer Ashley. Ella es norteamericana de Estados Unidos y tenemos 3 hijos, Santiago, Ana Belén y Sergio. Así que bueno, a ver si ya también conocéis a mi familia. Y el tema que me han pedido exponer es el tema de la aplicación expositiva. Es un tema bastante amplio, en el sentido de que hay muchos detalles detrás de la predicación expositiva. El predicar la palabra del Señor expositivamente requiere mucho trabajo, requiere una completa confianza en la palabra de Dios, una completa confianza en que el Espíritu Santo ha organizado la palabra de Dios de la manera en la que la ha organizado. Es decir, cuando predicas un libro entero consecutivamente, hay momentos en los que llegas a textos que te incomodan, ¿no? Porque no son textos que tú por tu propia iniciativa hubieses predicado. Cuando predicas temáticamente, es fácil saltarse porciones de la Biblia y predicar las cosas con las que estás a gusto, ¿no? O sientes que te manejas bien. Y la predicación expositiva te fuerza a predicar por textos que a lo mejor nunca predicarías. Y ahí es donde tienes que confiar en que el Espíritu Santo ha organizado las Escrituras de esta manera y te esfuerzas a predicar ese texto, ¿no? Pero bueno, para empezar, me gustaría definir la predicación expositiva. Creo que es importante. Algunos la definen de esta manera. Por ejemplo, Mark Dever, que es el pastor de la iglesia de Capitol Hill, de donde viene el ministerio de Marcas, dice que la predicación expositiva es aquella que hace del punto principal del texto el punto principal de su sermón. Ahora elaboraré un poco más qué significa eso. Otros, como San Agustín, yendo un poco por la línea por la que iba Rafa antes, la aplicación expositiva es decir lo que Dios ha dicho, ¿no? O sea, nuestra única labor como predicadores es decir lo que Dios ha dicho, y como Dios ha hablado a través de su palabra, nuestra única labor es decir exactamente lo que Dios ha dicho sin añadir ni restar a lo que Dios ha hecho. Entonces, como predicadores expositivos, nuestra obsesión, o sea, esto debe ser algo obsesivo prácticamente, es nunca ni añadir ni restar de lo que Dios ha dicho. Es decir, voy a decir exactamente lo que Dios ha dicho sin que yo ni reste ni añada a lo que Dios ha dicho. Y eso requiere trabajo, otro hermano, Sugel Michelin, dice que la predicación que es verdadera predicación expone el texto, deja hablar al texto bíblico, y en ese sentido nosotros hacemos el sermón, pero no hacemos el mensaje. El mensaje está allí en el texto. Es decir, nuestro deber como predicadores expositivos es descubrir cuál es el sentido original que tenía el autor para su audiencia original y cómo aplica eso a nuestro contexto hoy. Ese es el deber de un predicador expositivo. Realmente simple esto. A veces nos complicamos la vida, ¿no? Es simple, es simplemente coger las Escrituras, descubrir cuál es el propósito original de este texto para su audiencia original y cómo aplica eso para nosotros hoy. Eso es la predicación expositiva. Ahora, para aclarar, creo que es importante deciros qué no es la predicación expositiva. Porque os digo algo, hay mucha gente hoy en día que dice predicar expositivamente y no predican expositivamente. Entonces, os doy un par de puntos que creo que son importantes a la hora de pensar en la predicación expositiva. Una de las cosas que no es la predicación expositiva es predicar versículo por versículo. O sea, mucha gente predica versículo por versículo, uno detrás de otro, de un libro de la Biblia, pero a lo mejor no están necesariamente predicando expositivamente. Elaboro un poquito. A veces
como ejemplo, a veces estamos tan obsesionados por sacarle el jugo a cada palabra de las Escrituras que podemos inconscientemente aislar una frase o una palabra de un texto, aislarlo de su contexto y de la metanarrativa de las Escrituras y acabar distorsionando el significado que tiene esa parte de las Escrituras. Entonces, hay hermanos preciosos, aman al Señor, celosos por la santidad de Dios, etcétera, etcétera, que a lo mejor se tiran 125 semanas predicando los 3 capítulos de Tito, ¿vale? Y separan en cada palabra y hacen un análisis léxico de cada palabra como para sacarle todo el jugo, ¿no? de lo que dice la Biblia, y prestan atención tanto a esa palabra o a esa frase en ese versículo que acaban no viendo el énfasis de ese libro. Os doy un ejemplo. Por ejemplo, vayamos al libro de Tito, al capítulo 1, como ilustración, para que veáis a lo que me refiero. Entonces, el libro de Tito tiene un tema, y es cómo poner orden en la iglesia. Ese es el tema central de Tito. Pablo envió una carta a Tito para decirle: estas cosas están fallando en la iglesia local y te mando esta carta para que tú las corrijas. Y la estructura es simple. Comienza ordenando el liderazgo de la iglesia y le dice: esto es lo que un líder de una iglesia debe ser, estos son sus requisitos. Después pasa a la congregación y dice: esto es lo que un miembro maduro de la iglesia local es, empezando con las ancianas, con los ancianos, con los jóvenes de la iglesia. Y después, una vez la iglesia está organizada, la iglesia está andando en santidad, el último capítulo nos dice cómo la iglesia alumbra al mundo, ¿no? Entonces, un resumen para que os hagáis una idea. Pero imaginaros que yo esté predicando el libro de Tito, versículo por versículo, y digo: Pablo, siervo de Dios, capítulo 1, versículo, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y me paro allí, ese primer domingo, y digo: hermanos, observar la palabra escogidos de Dios. Y os hago una teología bíblica de lo que es ser un escogido de Dios. Y voy desde Génesis hasta Apocalipsis y os explico todo lo que es ser escogido de Dios, y me tiro ahí todo el capítulo, el primer versículo hablando de eso. Y después paso 3 semanas después paso al versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableces a ancianos en cada ciudad. Y voy y cojo la palabra ancianos y empiezo a hablar de la palabra ancianos según una teología bíblica de los ancianos, y voy a Timoteo, y en cada palabra que encuentro empiezo a intentar sacarle jugo y a conectarlo con el resto de las Escrituras. Nunca predico el énfasis del texto, porque estoy pasando tanto tiempo definiendo los pequeños detalles del texto que no llego a predicar el énfasis del texto. ¿Me explico? ¿Me entendéis? Entonces, la aplicación expositiva no es simplemente predicar palabra por palabra un libro o versículo por versículo. El objetivo de la predicación expositiva es, tomando en cuenta todo el texto que estoy mirando en el primer capítulo de Tito, cuál es el énfasis principal de Tito en este libro. O sea, lo que Pablo escribió a Tito, cuál es el énfasis que Pablo quería para Tito, cuál es el énfasis principal de eso. Y eso es parte de la aplicación expositiva, es llegar al punto principal del texto, sabiendo diferenciar cuál es el punto principal de este pasaje, cuáles son detalles secundarios que sí son importantes, pero no son el énfasis vital de este libro. Es decir, ser escogidos por Dios es importante. Tito 1.1. Es importantísimo, pero no es el énfasis de Tito capítulo 1. El Tito capítulo 1 tiene otro énfasis. Y nuestro deber como predicadores positivos es encontrar cuál es el punto principal de este pasaje en el libro de Tito. Entonces, porque prediques versículo por versículo no significa que estés predicando
expositivamente. Otra cosa, el explicar un texto sin aplicarlo no es predicación expositiva. El explicar un texto sin llegar a aplicar el texto no es una predicación. Un sermón tiene normalmente 3 partes: explicación, ilustración y aplicación. Si un sermón, no tiene uno de esos 3 elementos, especialmente explicación y aplicación, no estás predicando un sermón. Si tu sermón solamente explica un texto, pero no lo aplica a la congregación, entonces no has predicado un sermón, has hecho una ponencia académica de la Biblia. Una predicación es explicar y aplicar el texto. Desafortunadamente hoy en día es muy común, especialmente en nuestros círculos, donde la predicación expositiva es muy popular y la teología se habla mucho de ella, es explicar textos y nunca llegar a aplicarlos. El avión nunca llega a aterrizar. Entonces, nos explican muy bien las escrituras, pero después no nos aplican. O sea, sí, esto es muy bueno, esta enseñanza es muy buena, pero ¿cómo aplica este texto a mi vida en el día a día? Es decir, lo que tú me estás explicando hoy, este domingo, en este culto, ¿cómo aplica esto al lunes, al martes, al miércoles, al jueves, al viernes, al sábado? Soy padre de familia. Este texto, ¿cómo me aplica a mí como padre de familia? Este énfasis, ¿cómo aplica a mí como lo que sea? Entonces, el punto de la aplicación expositiva no es solamente explicar lo que dice este texto, sino aplicarlo a nuestra congregación. Entonces, insisto, la aplicación expositiva es aquella que permite que las escrituras marquen el punto principal del sermón y después es aplicado a la congregación. Se podría decir muchas más cosas, pero no tenemos tiempo. Ahora, yo vengo de un trasfondo donde la aplicación expositiva no era lo normal. No se solía predicar expositivamente. A veces se predicaban libros enteros, pero no era una aplicación expositiva, era más bien temática. No sé cómo es vuestra experiencia con la predicación, pero en el libro Predicación Expositiva de 9 marcas nos explican 3 tipos de predicaciones que existen como ejemplo. Por ejemplo, hay una predicación que se llama predicación impresionista, que lo que hace es leer un texto, por ejemplo, tú estás leyendo un texto, y hay una parte del texto que has leído que te ha impresionado y que incluso te ha tocado el corazón. Y a lo mejor eres un pastor que llevas toda la semana súper ocupado, es el sábado, todavía no sabes qué predicar. No sé, eso me ocurrió a mí antes mucho. O sea, ¿qué predico este domingo? ¿Qué necesita la iglesia este domingo? ¿Y qué temática le vendría bien a la iglesia? Y ya era el sábado, a las 9 de la noche, y a lo mejor me daba por leer 2 Timoteo. Y me ponía a leer 2 Timoteo, y de repente mis ojos pasaban por encima de 2 Timoteo 2:2 y leía: huye también de pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y decía: ¡puf! Perfecto. Tengo un montón de jóvenes en la iglesia y, oye, ¿por qué no animarles a huir de las pasiones juveniles? La droga, el alcohol, el sexo. ¿Y cómo deben de tener buenas influencias en su vida? Porque el texto al fin y al cabo dice que con los que de corazón limpio invocan al Señor. Oye, suena como un mensaje bíblico, ¿no? Huye de pasiones juveniles, sigue la justicia, y así de fácil tenía el sermón. Lo titulaba, no, huye de pasiones juveniles y tiene amigos que sigan al Señor. Mensaje relevante, toda la gente necesita huir de las cosas malas, pero realmente, 2 Timoteo 2 habla de huir del sexo, la droga, el alcohol y ese tipo de cosas. No. Si miramos 2 Timoteo capítulo 2, tenemos que hacernos las siguientes preguntas. ¿A quién está hablando el apóstol Pablo en 2 Timoteo? ¿Está hablando a quién? ¿A un joven que tiene
malas influencias en sus vidas o algo así. No, está hablando un pastor de una iglesia. ¿Y cuál es el problema por el que está pasando Timoteo? Bueno, hay falsos maestros en su iglesia local que están enseñando un falso evangelio. ¿Y cuál es nuestra respuesta, nuestra pasión cuando hay falsos maestros en nuestra iglesia local? ¿Cuál es nuestra pasión juvenil? ¿Qué suele hacer la gente joven cuando tienen discordia sobre aspectos de la Biblia? Pues discutir y discutir y discutir, ¿no? Métete en Facebook, cuántas discusiones hay, ¿no?, entre gente joven. Esas pasiones juveniles, si vemos el contexto, es el deseo de argumentar, el deseo de debatir. Y Pablo le dice a Timoteo, huye de las discusiones, huye del deseo juvenil, infantil, ¿no?, inmaduro, de querer meterte en todas las discusiones teológicas. Ese es el punto de 2 Timoteo 2:2. Os doy el mensaje principal de 2 Timoteo y lo contrasto con lo que decía antes, de huir de pasiones juveniles y pensar inmediatamente en la droga, el alcohol, para que veáis cómo podemos leer un texto, aislado del contexto, y dar un mensaje impresionista que puede impresionar a la gente y que puede incluso sonar bíblico, pero ¿estamos realmente predicando el énfasis del texto? No. ¿Por qué? Porque hemos aislado el texto de su contexto, de la realidad histórica que estaba sucediendo, pero puede ser un buen sermón impresionista que a la gente le llame la atención, y eso lo llamamos la predicación impresionista, que coge un texto y simplemente lo exagera, pero hace un sermón que impresiona a la gente. Otra predicación que también yo practicaba muy a menudo, incluso sigo siendo tentado a predicar, es la predicación ebria. Dave Firm lo define de esta manera. Algunos predicadores usan la Biblia de la misma manera que un borracho usa una farola, más para apoyo que para iluminación. Es decir, ese es el predicador que el lunes por la mañana ya tiene algo en mente que quiere predicar. El domingo, después del culto, había tenido una discusión con un hermano de la iglesia, le contó un problema que había tenido con su mujer, y el pastor dice, ¿sabes qué? El domingo que viene voy a hablar sobre este tema específico. Voy a hablar sobre cómo, por ejemplo, las mujeres deben sujetarse a su marido, y voy a buscar un montón de textos bíblicos que apoyen mi perspectiva sobre esto, y coges la concordancia, te pones a buscar versículos sobre la relación entre un esposo y una esposa, y empiezas a escribir un montón de versículos, y el domingo por la mañana te pones de pie y lanzas un montón de versículos que respaldan lo que tú ya de antemano querías predicar el lunes pasado cuando te vino este problema a ti, ¿no? Eso pasa mucho, ¿no? Dejamos que las circunstancias de nuestra congregación condicionen lo que vamos a predicar, y no es correcto. Las necesidades de mi congregación, tal y como las percibimos, nunca deberían convertirse en el poder que controla lo que digo en el púlpito. Y es una tentación, ¿no? Durante la semana los hermanos te cuentan problemas y como predicador dices, bueno, pues voy a predicar esos problemas, cuando lo que debemos hacer es simplemente confiar en la palabra del Señor, predicar la Biblia, libros enteros consecutivamente, y vas a ver cómo supernaturalmente el Espíritu Santo en ese pasaje que toca esa semana te va a dar el sermón que necesita la congregación de una manera supernatural. Es increíble. ¿Cuántas veces yo he predicado sermones dejando que sea el Espíritu Santo quien determine cuál es el sermón ese domingo, porque es el siguiente pasaje que tocaba, y gente me viene y me dice, mira, pastor, este es exactamente lo que estaba esta semana. Si yo conocer esa situación, o incluso, me pasó recientemente, hermanos me venían con algún problema durante la semana, y mira por dónde que el siguiente texto que nos tocaba en el libro de Mateo era exactamente el problema que alguien me había comentado unos 2 o 3 días antes. Y ves cómo el Espíritu Santo está obrando y coordinando todas estas cosas, ¿no? Entonces, dejemos que sea el Espíritu Santo, por medio de las Escrituras, que determine el curso de nuestras predicaciones, lo que vamos a predicar cada domingo. Después tiene la predicación inspirada, ¿no? Es otro tipo de predicación.
Cogemos una frase que inspira a la gente, como la famosa frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cogemos esa frase y decimos, mira, si entras a un trabajo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si quieres que te suban el salario, la nómina, todo lo puedo en Cristo que te fortalece. Si tu vecino es un pesado y quieres que de alguna manera le echen del piso para que te dejen en paz, todo lo puedo en Cristo me fortalece. Y lo aplicamos a cualquier concepto de la vida cuando vemos el contexto, cuando vemos la realidad de 1 Corintios, es que el todo lo puedo en Cristo me fortalece, aplica a una cosa completamente diferente, ¿no? Y el problema de esta predicación inspirada es que es completamente subjetiva y deja en las manos del predicador cómo va a aplicar una frase sin hacer una cuidadosa exégesis. Entonces, volviendo a lo que dije al principio, la aplicación expositiva es dejar que las escrituras determine el énfasis, el argumento principal de tu sermón. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo puedo descubrir el argumento principal de un texto para que sea el argumento principal de mi sermón? Para que diga exactamente lo que el Espíritu Santo dijo en su momento. ¿Cómo conecto el sermón que voy a predicar con el Evangelio de una manera legítima? ¿Cómo aplico el texto debidamente a mi congregación? Pues esto requiere un arduo proceso que comienza, en mi caso, el domingo por la noche, justo después de que termino de predicar el sermón que acabo de predicar. Incluso diría que este proceso de predicar expositivamente comienza meses antes, cuando mi hermano Francisco y yo, somos los pastores de la iglesia, decidimos que vamos a predicar una serie de mensajes sobre un libro determinado y comienzo a leerlo una y otra, y 10, y 20, y 30, 40, 50 veces antes de predicar a la iglesia, empiezo a subrayarlo, empiezo a descubrir cuál es el énfasis de este libro, cuáles son las palabras que se repiten una y otra vez. Es un proceso arduo. Os digo, es más difícil predicar expositivamente, mucho más difícil. Requiere una pelea con el texto de lunes a sábado, intentando descubrir el énfasis que tiene ese texto. Lo más fácil es decir, mira, voy a predicar del amor, voy a buscar en la concordancia todos los versículos que hablan del amor y ya está. Eso es mucho más fácil. La aplicación expositiva requiere mucho trabajo. Así que si eres un vago que no te gusta tirarte horas y horas estudiando la palabra, la aplicación expositiva no es para ti. Así que requiere mucho, mucho trabajo. Hermano Rafa, no sé si podrías compartir con los hermanos la imagen, que es como un cuadrado, para hablar un poco de este punto que quiero hablar ahora. Sí, hermano, te lo pongo enseguida. Vale. Ah, Antonio, perdona. Muy bien, esta imagen os va a haceros entender un poco a lo que yo hago durante la semana, cuando estoy elaborando mi sermón para el domingo. ¿Ya está compartida? Un segundito, si carga. Vale. Le cuesta un poquito cargar. No te preocupes. Ya está. Muy bien. Muy bien. Este cuadrado, no sé cuántos de vosotros lo habéis visto alguna vez. ¿Alguien lo ha visto alguna vez, este cuadradito? Daniel Bartolomé. ¿Lo has visto alguna vez, Rafa? Sí, bien, perfecto. Muy bien, pues este cuadrado ilustra el camino por el que tenemos que andar para predicar un sermón expositivo. Ahora, este trabajo no es mío, ¿vale? Varios grupos toman crédito por este cuadrado. El punto de toda predicación, como decía antes, es llegar del texto. Veis en la esquina de la izquierda abajo pone texto. El punto es llevar nuestro texto, o sea, el texto a nosotros ahora, ¿no? Ese es el punto. Coger el texto, lo que dice la Biblia, y predicarlo a la hora, a la gente de nuestra congregación. Mucha gente es tentada de ir directamente del texto a la hora sin pasar por este cuadrado de exégesis, reflexión teológica y el hoy. Son tentados a ir directamente del texto a nosotros ahora sin hacer este camino largo, ¿no? De exégesis y reflexión teológica hoy. Pero claro, ¿cuál es el peligro de ir del texto a nosotros hoy directamente?
sin pasar por un estudio cuidadoso de la palabra, sin hacer una reflexión teológica, sin ir de la cruz a nosotros, contextualizando correctamente. ¿Cuál es el peligro de ir directamente del texto al hoy? ¿Alguno quiere responder? ¿Cuáles son algunos de los peligros? De ir directamente del texto al hoy, sin hacer una cuidadosa exégesis del texto, sin tomar en cuenta el Evangelio o la metanarrativa de las Escrituras. ¿Cuál es el peligro? Os pensabais que me vas a hacer a mí las preguntas y os las estoy haciendo ya a vosotros, ¿eh? Os he pillado. Interpretación. Exactamente. Muy mala interpretación. Muy mala interpretación. Entonces, el camino a casa, al nosotros hoy, el mejor camino a casa es el camino largo. Cada semana vamos a ser tentados a ir del texto al nosotros ahora sin hacer el camino largo. Entonces, yo el domingo por la noche cojo el texto que voy a predicar el siguiente domingo y comienzo a leerlo una y otra, o sea, muchas veces. Casi siempre lo imprimo en páginas, en un par de páginas, dependiendo del tamaño del texto, y tengo una serie de rotuladores de diferentes colores y a lo mejor en la cuarta o la quinta vez comienzo a subrayar palabras que se repiten. Comienzo a ver qué son las cosas que resaltan del texto, ¿no? Y esto requiere muchísimo tiempo. Y en la mano izquierda, donde pone exégesis, que va del texto a ellos entonces, ahí me puedo tirar del domingo al miércoles tranquilamente, leyendo el texto una y otra vez, cuáles son las palabras que se repiten, los verbos de transición que conectan unas frases con otras, y requiere mucho trabajo, ¿no? Y el objetivo de esta exégesis es esto. ¿Qué quería decirle el autor de ese entonces a la audiencia de ese entonces? Ahora mismo ni estoy preocupado por lo que me está diciendo el texto a mí o a mi congregación. Estoy preocupado por descubrir qué le está diciendo el autor original. Dígame. ¿Me escuchas? ¿Qué le está diciendo el autor original a la audiencia original? Esa es mi única obsesión. Hasta que no sé qué le está diciendo el autor original a la audiencia original, no estoy preocupándome por la aplicación, no estoy preocupándome sobre cómo conectar el Evangelio, simplemente cómo aplica este texto a la audiencia original. Eso se llama exégesis. Y hay una serie de herramientas, que ahora no voy a hablar de ellas porque no tenemos tiempo para hablar de ellas, que nos ayudan a encontrar el mensaje que tenía, el argumento principal que tenía el autor original para la audiencia original. Y esto requiere horas de trabajo. Después, una vez creo que he entendido cuál es el énfasis, el argumento principal del autor, después hago lo que se llama la reflexión teológica. Y eso quiere decir cómo conecta este texto con el resto de las escrituras. Porque creemos que la Biblia es una sola narrativa, es una sola historia. Y para poder hacer para tener un buen entendimiento de este texto, tengo que entender no solamente cómo encaja este texto con el texto inmediato, sino cómo encaja este texto con la gran historia de redención. Entonces, si yo estoy explicando el libro de Levítico, tengo que entender cómo conecta esto con la gran historia de redención. ¿Qué tiene que ver este texto con la salvación, con la redención? Y eso requiere mucho trabajo. Es fácil cuando estás predicando Juan 3, en la conversación entre Jesús y Nicodemo, y ver cómo conecta con el Evangelio, porque Jesús lo dice claramente, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero tú vete a Levíticos, por ejemplo, y cómo conectan esos pasajes sobre los sacrificios, las ceremonias, la vestimenta de los sacerdotes, con el Evangelio. Pues hay una conexión, porque Jesús mismo dijo en Lucas 24 que todas las escrituras apuntan en el mismo. Entonces, el libro de Levítico apunta a Cristo de alguna manera. Y es tu trabajo, como predicador expositivo, encontrar cómo conecta legítimamente ese texto con el Evangelio.
Y a lo mejor cuando empiezo a descubrir esto, ya es jueves por la mañana, jueves por la tarde, y entonces cuando ya tengo todas estas piezas más o menos bien conectadas, puedo empezar a pensar cómo aplica este texto a mi congregación. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a pensar en la aplicación a mi congregación el lunes por la tarde, cuando todavía no sé cuál es el énfasis del texto para la audiencia original, no sé cómo conecta mi texto con la gran historia de la redención, ¿tú crees que mi aplicación va a ser buena? Si hago un atajo y voy del texto a la cruz, ¿vale? Si cruzo este cuadro por la mitad y voy directamente del texto a la cruz, me salto la exégesis y la reflexión teológica, ¿tú cómo crees que va a ser mi aplicación a mi congregación? Va a ser superficial, muy superficial. ¿Y sabes cómo identificar a un predicador que no hace una buena exégesis ni una buena reflexión teológica? Porque cada domingo sus aplicaciones son exactamente las mismas. ¿Habéis escuchado a predicadores que cada domingo su aplicación es siempre lo mismo? Ora más, lee la Biblia más y sal a evangelizar más. Todos los domingos es la misma aplicación. Que son cosas buenas. Debemos orar más, leer más la Biblia, sí. Pero te das cuenta de que ese predicador no ha hecho sus deberes bien. No ha estado sentado peleándose con el texto para llegar al énfasis del texto, para entender cómo conecta el texto con la gran historia de redención. Entonces, como digo, esto toma horas, el predicar bien expositivamente. Esto no es fácil. Entonces, la última cosa que quería compartir, ya que se nos va el tiempo, con vosotros, es un esquema que me ayuda a mí a hacer preguntas sobre el texto a medida que estoy estudiando el texto. Entonces, Antonio, si no te importa compartir la siguiente imagen. Y si queréis este documento, os lo puedo enviar, ¿vale? En limpio. Este documento es de una aplicación que hice hace 2 o 3 semanas. Desafortunadamente no estoy en casa y en casa tengo 2 o 3 páginas donde las tengo subrayadas con un montón de notas para que veáis, podéis haber visto cómo hago la lectura y la estructura y todo eso. Pero para que veáis, ¿vale? Este es el sermón que prediqué de primera de Mateo 1 a 2, 23, ¿vale? Y, por ejemplo, mirad la primera pregunta que me hago cuando estoy leyendo el texto. ¿Cómo el contexto informa el significado de este pasaje? ¿Vale? Esa es la primera pregunta que me hago. ¿Y qué tomo en consideración? Pues el contexto literario. Es decir, ¿qué dice el texto antes de este texto y qué dice el texto después de este texto? ¿Y cómo me ayudan a entender mejor el texto en el que estoy? La segunda cosa es el contexto histórico. Es decir, ¿qué está pasando aquí? Por ejemplo, en Tito, el contexto histórico es que Pablo envía a Tito a Creta a traer orden a la iglesia. Y eso me va a ayudar a entender el énfasis del texto. Contexto bíblico, es decir, cómo conecta este texto con otros textos de las Escrituras, ¿no? Entonces, si en un pasaje de... Baja un poco más abajo, Antonio, para enseñaros algunas conexiones con otros libros de la Biblia. Un poco más. Vale, alusiones bíblicas, ¿no? Por ejemplo, en Mateo 1 al 17, vemos la genealogía de Jesús y nos relata desde Abraham hasta Zorobabel. Entonces, vemos cómo la genealogía del capítulo 1 de Mateo nos conecta con el Antiguo Testamento. El capítulo 1, versículo 23, conecta con Isaías 7:14. Son citas que nos deja ahí Mateo, que nos apuntan al Antiguo Testamento. Hay un montón más ahí en Mateo capítulo 1, 2 y 3. La matanza de Herodes puede ser un eco de la matanza del faraón en Éxodo 1 y 2. O sea, entonces, tienes que hacer esas conexiones con el Antiguo Testamento, ¿no? Que es lo que decía antes, cómo conecta mi texto con la gran historia de la redención. Mira la segunda pregunta, ¿cómo ha organizado el autor este pasaje? Porque parte de encontrar el énfasis de un texto es cómo un autor estructura su pasaje. La estructura del pasaje me ayuda a encontrar el énfasis del texto. Y esto también requiere trabajo. Y podría daros una lección entera sobre la estructura de un texto y cómo la estructura nos ayuda a encontrar el énfasis de un texto. Sigue bajando para abajo, hermano Antonio, si no te importa, a la tercera pregunta.
Ah, es la siguiente imagen, perdona. Sí, es. Pero bueno, estas preguntas que hago son parte de este cuadrado. Ahora mismo la pregunta 1 y 2 estarían en el lado de la exégesis, ¿vale? Todavía estoy en la primera Perdona, parte del camino. perdona, hermano, la imagen que me ha compartido acaba aquí. Ah, vale, En la 2, si no. en total hay 6 preguntas. Entonces, estas 6 preguntas que me hago a medida que estoy leyendo el texto me llevan por este cuadrado que os enseñé antes, ¿vale? Y como digo, esto empieza el domingo por la noche y el manuscrito o el bosquejo no lo escribo hasta el sábado por la mañana. Estamos hablando de unas 15 a 20 horas cada semana elaborando el sermón. Porque mi obsesión, como dije al principio, es decir exactamente lo que Dios ha dicho, sin restar, sin añadir nada. Y eso requiere muchísimo, muchísimo trabajo. Así que la aplicación expositiva no es para el pastor vago que no le gusta pasar tiempo en el estudio con las escrituras. Esto tiene que ser... Dios te da esta pasión por las escrituras y este don también es un don del Señor que da a los pastores para manejar las escrituras. Pero bueno, podríamos hablar sobre esto horas y horas y horas, pero la mejor manera de descubrir más sobre esto es viniendo a uno de nuestros talleres de Simeon Trust, donde nos tiramos horas explicando herramientas para todas estas cosas que hemos hablado. Pero bueno, preguntas. Tenéis 10 preguntas, ¿no, Rafa? Date prisa que Juan levante en 2 horas. Hermano, perdona. Creo que podía compartir el siguiente de lo La que tercera estamos hoja. compartiendo, sí. Un segundito, que lo estoy... Vale, que estaba por aquí, hasta Bien. aquí. Bien. Sí, mira, la pregunta 3. Dice, basado en tu trabajo hasta este punto, escribe el objetivo del autor para su audiencia. Es decir, el de ellos entonces, ¿qué quiso decir el autor a su audiencia original? ¿No? La cuarta pregunta, ¿qué partes del pasaje conecta con el Evangelio? Esa es la parte de arriba, la reflexión teológica. ¿Vale? La quinta pregunta es, ¿cuál es tu argumento principal? Ahora ya estás llegando a tu audiencia original. O sea, en base a lo que el autor dijo a la audiencia original, en base a cómo este texto conecta con el resto de las escrituras y con el Evangelio, ¿cuál es el énfasis para tu audiencia? Para mí, Mateo 1 y 2 es el plan de Dios implica oposición, pero no temas, confía en tu guiador. Si tuviese tiempo, me encantaría pasaros por todo mi estudio de exégesis para demostrar por qué creo esto, pero bueno, no tengo tiempo ahora para hacerlo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, las preguntas, Rafa, que tenías. Sí, tenemos varias preguntas. Empiezo yo, ¿vale? Normalmente los predicadores se acostumbran a predicar temáticamente, ¿vale? Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos desarrollar una predicación temática expositivamente? Temática, sí. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Si yo quiero predicar un sermón sobre cómo debe ser un pastor, ¿no? Quiero enseñar a mi iglesia cuáles son las cosas que deberíamos buscar en un pastor y queremos formar a pastores en nuestra iglesia y quiero hacerles saber qué tipo de personas estamos buscando, pues iría a 1 Timoteo capítulo 3 y predicaría expositivamente 1 Timoteo capítulo 3 del 1 al versículo, creo que es el 8 o el 9. Entonces te ciñas un texto que te enseña cuáles son los requisitos de un pastor. Pero claro, yo sé que el énfasis de ese capítulo es eso, porque ya he predicado ese libro expositivamente. Y he tomado en cuenta
el capítulo 2, que nos habla del orden en la iglesia local, es decir, cómo debemos de orar, capítulo 2 al principio, después cómo había hombres que estaban orando con pleitos, después mujeres que estaban tomando la autoridad de los pastores, y después el capítulo 3 habla de cómo poner orden en la iglesia teniendo a pastores que cumplen estos requisitos. Entonces, ¿podría predicar la semana que viene sobre 1 Timoteo capítulo 3 y hacerlo expositivamente, sin predicar todo el libro de Timoteo? Sí. Pero pasaría por el mismo proceso que pasé ahora. ¿Sabes lo que digo? Sí, Tendría que que no tomar en por, cuenta el contexto, todo eso. no, que no quiere decir que no por ser temática tiene que dejar de ser expositiva. Es a lo que nos venimos a referir, porque muchas veces lo que se ha entendido por una predicación temática es coger un tema e ir por toda la Biblia hablando acerca de ese tema. Entonces, no sería una predicación expositiva. Y no hay nada malo, de vez en cuando, muy de vez en cuando, en hacer eso. Es decir, la dieta regular de la iglesia local tiene que ser la predicación expositiva. Esa es la dieta regular. Cada domingo coger libros enteros de las escrituras y predicarlos expositivamente. ¿Por qué? Porque si predicas temáticamente, vas a predicar lo que al pastor le gusta predicar. Y nunca vas a salir de eso. La predicación expositiva te obliga a predicar de temas que nunca predicarías, pero que son importantes para la iglesia local, porque están en las escrituras y porque te tienes que ceñir al texto. Evitas el coger textos y distorsionarlos. O sea, lo más sano y lo más seguro para una iglesia local es la predicación expositiva. Pero no creo que predicar temáticamente un domingo seas un hereje y te tengamos que excomulgar de la iglesia. Vale, perfecto. Ahora va Antonio a preguntar. Amén. Buenas tardes, hermano. Me llamo Antonio y voy a continuar con la siguiente pregunta. A menudo la audiencia confía para identificar un sermón, utiliza como sus propios sentimientos para evaluar ese sermón. Entonces la pregunta sería, para que un sermón sea un buen sermón, ¿qué cualidades debe tener? Tiene que decir exactamente lo que dice, lo que el Señor quería decir con ese texto. Ese debe ser el único parámetro. Ha predicado el predicador exactamente lo que Dios dijo en ese momento, sin añadir ni restar de ello. Nada más. Me da igual si lo hace gritando, si lo hace en voz bajita, si lo hace corriendo alrededor del culto, si lo hace sentado en una silla. Me importa un pepino. O sea, lo que yo quiero es que el predicador me predique exactamente lo que dice el texto, sin restar y sin añadir. Amén. Otra pregunta. Dios que habla y actúa hablando, cuando un creyente viene a la iglesia y quiere escuchar a Dios hablar, ¿qué papel tiene la predicación expositiva para esto? Repito la pregunta. Dios que habla y actúa hablando, cuando un creyente viene a la iglesia y quiere escuchar a Dios hablar, ¿qué papel tiene la predicación expositiva para esto? Pues, si viene a escuchar a Dios, la mejor manera de escuchar a Dios es cuando un predicador predica exactamente lo que dice un texto. Y nuestros cultos tienen que estar centrados en la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que nuestra iglesia hace en la reunión del domingo está centrado en la predicación. Las canciones que cantamos son canciones que tienen que ver con el sermón que se va a predicar. ¿Sabes lo que digo? O sea, que a mí, yo le digo al que lleva la adoración, mira, Luismi, esas son las canciones, o le digo a Luismi, esto es lo que voy a predicar, y él busca canciones que correspondan con ese tema.
las lecturas que hacemos antes de la predicación son lecturas que tienen que ver con el sermón que se va a predicar. Las oraciones que hacemos, las hacemos en vista a la predicación que se va a predicar. Cuando oramos antes de la predicación, Señor, sensibiliza nuestro corazón, a nuestros corazones sensibles. Vamos a escuchar un sermón ahora sobre cómo la obra de Dios va a haber oposición. Ayúdanos, Señor, a ser valientes a pesar de la oposición. O sea, todo el culto gira en torno a la predicación de la palabra, a lo que va a decir Dios ese día. Entonces crea algo que gira en torno a lo que Dios va a decir en la palabra. Todo aspecto del culto. Y creo que es tan importante eso, que todo lo que se hace en el culto gire en torno a la predicación de la palabra. Amén. Siguiente pregunta. ¿Cómo puede saber la Iglesia que el predicador expone expositivamente? Eso es lo más difícil de la predicación expositiva, porque requiere tiempo y paciencia. La forma en la que yo explico esto a la Iglesia es de esta manera. Si en casa solamente se cocinan... Yo vengo de Estados Unidos, ¿no? Y sabéis que en Estados Unidos se come la comida basurilla, ¿no? Hamburguesas, salchichas, ¿no? Si en mi casa solamente comemos hamburguesas y salchichas, nunca comemos una buena paella, un buen gazpacho, yo qué sé, comida buena, nutritiva. Si mis hijos solamente comen basura, ellos no saben qué es la comida buena. Y da igual lo que les des de comer, se lo van a comer. Aros de cebolla, le llevo a pizza y se la comen. Y es lo único que saben comer. Ahora, cuando le das a tus hijos comida nutritiva y le empiezas y creas un paladar para ese tipo de comida y empiezan a probar lo que realmente es bueno, cuando alguien les hace una salchicha o les hace una hamburguesa, ellos dicen, ¡puf! Esta comida no es nutritiva, no es buena. ¿Entiendes? Entonces, como predicadores, parte de nuestra responsabilidad es crear un paladar en nuestra iglesia local, para que ellos mismos sepan distinguir qué es una buena predicación y qué es una mala predicación. Y el primer paso para eso es que tú empieces a elaborar un buen plato de comida cada domingo, para cuando venga otro a ofrecerles comida que no es nutritiva y que no es buena, sepan distinguirlo. Y eso requiere que tú como predicador te conviertas en un predicador que predica bien la palabra de Dios. Esa es la clave. Y esto requiere tiempo. Esto no lo vas a hacer en 2 o 3 días. Esto requiere meses y años de tú predicar bien la palabra de Dios. Qué bien. Bueno, ¿qué garantías tiene la predicación expositiva? En realidad, cuando predicas expositivamente en la iglesia, es como si protegieses a la misma iglesia de doctrinas erróneas. O sea, sirve de escudo a cada creyente, ¿no? A la vez cuando se exponen a la predicación expositiva, parece como que estás guardando al pueblo de Dios, ¿no? Y otra cosa que diría también es enseña a tu congregación a leer la Biblia expositivamente. O sea, las mismas herramientas que doy a pastores para que aprendan a predicar expositivamente, también se las enseño a mi congregación para que ellos mismos puedan leer la palabra de Dios apropiadamente, legítimamente. Entonces, muchos de los miembros de nuestra iglesia han hecho... Bueno, los miércoles por las mañanas yo quedo con un grupo de hermanos para enseñarles el trabajo que he hecho desde el lunes hasta el miércoles. O sea, estas preguntas que me hago, las traigo y les digo, mira, ese es el trabajo que he hecho. Y ellos me critican el trabajo. Mira, Alberto, mira, no has visto este detalle. Mira cómo conecta esto con esto. Entonces, yo al preparar el sermón con ellos, les estoy enseñando también a saber cómo predicar expositivamente. Y las mujeres de la iglesia, hay un grupo de mujeres que quedan una vez cada 2 semanas a hacer cursos de predicación expositiva, no porque ellas vayan a predicar, porque en nuestra iglesia solamente creemos que hombres cualificados pueden predicar, pero sí para que ellas puedan enseñar a mujeres la palabra de Dios correctamente. Bien. Bien. La siguiente pregunta es, ¿cuándo sabemos que una predicación expositiva tiene una buena aplicación?
Lo que dije antes es importante. Si tu pastor siempre trae la misma aplicación, eso denota que no está haciendo una buena exégesis. Y si la aplicación siempre es muy superficial, o sea, se nota que no ha profundizado más en el texto. Es difícil esa pregunta, porque hay veces que la aplicación es simple. Mateo 28, 19 al 20, ¿no? La gran comisión. Y te predicar el evangelio. No, y 10 discípulos de todas las naciones. Ahí la aplicación tenemos que ir y hacer discípulos de todas las naciones. Cristo es rey, tiene tu autoridad. Pero si cada domingo es ir a hacer discípulos, ahí falla algo, ¿no? La aplicación no está... Y si tu pastor solamente aplica el sermón a un determinado grupo de personas, nunca toma en cuenta a todos, solteros, incrédulos, etcétera, 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 pues también, ¿no? Se nota que no está tomando en cuenta a toda la congregación, solamente a gente como él a lo mejor, ¿no? Bien. ¿Algo siguiente? Sí, me he quedado así pensando en la respuesta. Vale. ¿Qué papel juega la predicación expositiva en el pastorado de la iglesia? Pues, si no, como pastor tienes que predicar expositivamente. Si no, es fundamental. Un pastor que no sabe predicar expositivamente es como un delantero que no sabe atinar a la puerta. O sea, si no puedes meter goles, no puedes ser delantero. Si no puedes predicar, no puedes ser pastor. No hay otra. Un pastor tiene que manejar bien las escrituras. Lee primera vez a Timoteo. El mandato de Pablo a Timoteo es: predica, enseña esto, maneja bien la palabra de Dios. Entonces, es que sí, un pastor tiene que predicar bien la palabra de Dios. Si no sabes predicar bien la palabra de Dios, no estás en el pastorado. Así es. Importante la preparación, ¿no? del pastor, del que va a predicar, que con diligencia se prepare constantemente. Porque creo que se aprende a predicar a los primeros 50 años, ¿no? De ser predicador. ¿Se aprende ese tiempo? Más o Yo menos. creo que lo importante en esto es progreso, es decir, mi objetivo no es convertirme en John Piper o Sugel Michelin. Mi objetivo es cada domingo, cada semana, ser un mejor predicador, paso a paso, paso a paso. Entonces, haz lo mejor que puedas cada semana con tu conciencia limpia de que has hecho lo mejor que has podido. Continúa creciendo como predicador y poco a poco el Señor te irá honrando y mejorando, ¿no? Con la predicación. Todo buen cristiano quiere estar en una congregación sana. Y en este proceso de edificar la iglesia, ¿qué papel tiene la predicación expositiva? ¿A qué te refieres? No entendí muy bien la pregunta. Que todo buen cristiano Sí. quiere estar en una congregación sana, es lo que queremos Sí. todos, ¿no? Uh-huh. Pertenecer a una congregación sana donde la predicación de la palabra es sana y saludable. En este proceso de edificar la iglesia, ¿qué papel toma la predicación expositiva? Es central. Es decir, la predicación de la palabra, cuando toda la iglesia está junta, cuando la eclesía, la asamblea está junta, es cuando es el timón de la iglesia, ¿no? Es lo que marca la dirección de la iglesia. Entonces, si una iglesia no tiene predicación expositiva, no tiene timón. Y un barco sin timón es un barco sin dirección. Sí. Como miembros de una iglesia local, si queremos que nuestra iglesia sea sana, tenemos que dar a nuestros pastores el tiempo, los recursos para que ellos puedan centrarse en la predicación de la palabra. Esa es la importancia de la predicación expositiva. Recordad Hechos, ¿no? Cuando hubo el conflicto con las viudas que no estaban siendo cuidadas, gentiles, buscaron a hombres para que los pastores pudiesen dedicarse al ministerio de la oración y la palabra. Entonces,
para una iglesia sana tienes que tener pastores que puedan dedicar su tiempo para poder predicar. Muy bien. Creo que Daniel tiene una pregunta. Sí, quería hacer una pregunta, no quería interrumpir, primero si se puede hacer. Claro. Vale, yo quería preguntarle a Alberto que, bueno, yo he escuchado muchas veces y lo he leído, hay muchos libros de predicaciones positivas, está la información a mano de todo el mundo, ¿no? Bueno, estudiar el contexto, leer bien el texto, sacar la idea central, buscar unos puntos, bueno, unos puntos que tengan que ver con la idea central del texto, bueno, y ahí ir elaborando la predicación, ¿no? Pero lo que has dicho, pues ha estado muy bien, me ha parecido bien. Es como, has estado hablando de un esquema de cómo hacer una predicación expositiva. Pero yo entiendo, aparte de esto, porque llevo años buscando encontrar este sentido, entiendo que la predicación expositiva es algo sobrenatural. O sea, es Dios hablando, como hemos dicho antes, ¿no? Entonces, respecto al predicador y porque hay predicaciones que yo las he escuchado y han llevado el mismo proceso de elaboración que otras, pero hay algunas predicaciones donde me han llegado más y me han tocado más al corazón que otras. Entonces he visto esa obra sobrenatural. ¿Cómo poder llevar a esta predicación a una manera sobrenatural? Creo que lo que decía antes, ¿no? O sea, confío tanto en el poder de la palabra, confío tanto en cómo el Espíritu Santo ha ordenado estos textos de esta determinada manera, que estoy dispuesto a predicar eso por encima de lo que yo creo que la iglesia necesita. Vale. Eso es algo supernatural. O sea, estoy confiando a ciegas en cómo el Espíritu Santo ha estructurado un libro determinado. Y prefiero confiar en la obra supernatural del Espíritu Santo a la hora de inspirar ese texto que a mi propio criterio. Y esto es una semana, muy bien. Cada semana tengo una batalla, porque tengo 20.000 problemas en la iglesia local, 20.000 cosas de las que podía predicar, y tengo el siguiente pasaje del libro de Mateo. ¿Qué voy a predicar? Pues confío tanto en la obra supernatural del Espíritu Santo, en inspirar las Escrituras, que voy a escoger el libro de Mateo. Pero yo creo que eso demuestra que es algo sobrenatural. Incluso cuando yo estoy preparando el sermón, inconsciente, o sea, soy consciente de que aparte de la obra de iluminación del Espíritu Santo sobre mi vida, porque Él mora en mí, yo no podría leer estos textos, yo no podría entenderlos. Es una obra, o sea, tenemos que dar por hecho que todo lo que hacemos en aplicación expositiva es algo sobrenatural. Yo entiendo, sí. Y cuando lo predico, y yo esto lo predico lo oro todos los domingos antes de predicar, o sea, descanso en el poder del Espíritu y de la palabra, porque sé que mis palabras en sí mismas no tienen ningún poder, aparte de que el Espíritu Santo vaya al corazón y transforme el corazón. Entonces, aparte de la exégesis y de todos los elementos que has estado hablando, tiene mucho que ver la vida del predicador y la entrega que tenga respecto a la palabra y respecto a Dios, ¿no? Respecto a la palabra de Dios, ¿no? El libro de Tito habla de eso. O sea, creo que es fundamental. Antes de ponerse bueno, está bien ponerse a preparar predicaciones positivas, pero el que va a preparar predicaciones positivas tiene que concienciarse que su vida va a estar entregada a eso también. Hombre, yo diría, Daniel, que parte del proceso de reconocer a un anciano es eso. O sea, si un anciano no tiene una vida de santidad, de acuerdo a 1 Timoteo capítulo 3, ¿qué hace en el púlpito? Claro. Pero el libro de Tito es interesante. ¿Dónde está? Ah, sí. El libro, no encuentro el mismo dónde, pero es interesante que el esquema de Tito capítulo 2 es buscar a
hermanos y hermanas en la iglesia local que sean maduros en la fe para que puedan enseñar a otros. Y es interesante que da una serie de características de su carácter. Por ejemplo, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y hace lo mismo con ancianos y con jóvenes, es decir, busca a mujeres, hombres y jóvenes que tengan una vida de santidad. ¿Para qué? Para que puedan enseñar a otros. Entonces, sin un carácter, sin santidad, la palabra no tiene efecto. No tiene efecto, claro. Pero que Dios puede utilizar, o sea, piensa también, Daniel, Dios ha utilizado a hombres en el pasado en su misterio, no lo entendemos. Yo recuerdo a pastores que se tiraron años viviendo vidas de pecado, con amantes, predicaban y gente se convertía. Y decías, ¿cómo es posible que Dios haya utilizado a esta gente? Su pecado era completamente erróneo. Yeah. Y tienen que arrepentirse y tienen que renunciar a su pastorado, pero al mismo tiempo te preguntas, ¿cómo es posible que Dios haya podido utilizar la predicación de este hombre cuando estaba andando en pecado todos esos años? Yeah. Y una cosa no quita otra, obviamente. Solamente te digo, Dios obra de una manera tan misteriosa y tan... Pero la norma es esta, Tito. Un hombre de Dios tiene que andar en santidad porque la eficacia de su predicación depende de su vida de santidad. Perfecto. Bueno, por mi parte, esta sería la última pregunta, ¿vale, hermano? ¿La hermenéutica es una herramienta fundamental para la predicación positiva? Sí, cuando hablo de exégesis, hablo de hermenéutica. Es sinónimo prácticamente. Entonces, la hermenéutica se utiliza en todas las áreas de la... O sea, cualquier ámbito académico utiliza la hermenéutica, ¿no? Para leer libros de la antigüedad. Hay una serie de herramientas para descubrir el significado de un texto original, ¿no? Entonces, la hermenéutica, cuando hablo de exégesis, hablo de hermenéutica. Y sí, es imprescindible tener estas herramientas para saber cómo encontrar el sentido que tiene un texto en para la audiencia original. Es importantísimo. Y haríamos bien como predicadores en aprender cómo hacer buena hermenéutica. Muy bien. Pues bueno, nuestras preguntas han terminado. Si algún hermano quiere hacer alguna pregunta, pues dejamos un espacio para que puedan hacer alguna pregunta, ¿vale? ¿Tiene algún hermano? De uno en uno, por favor. Alberto. Sí. ¿Tú sueles leer sermones? En la portada. ¿A qué te refieres? ¿A sermones de otras personas? Sí, de Spurgeon o de Whitefield. Lo que hago es, en YouTube, tienes a gente que coge los sermones que ha escrito Spurgeon y Whitefield y los leen como si fuesen predicados por ellos. Hay varias páginas de esas. No sé si las has visto alguna vez. A mí me ha pasado un primo mío, a veces grabaciones. Sí. Y también las he leído. Creo que, bueno, Spurgeon tiene volúmenes de sus predicaciones. Casi todos los libros de MacArthur y de Piper son predicaciones que han puesto en formato de libro. Entonces, sí. Gracias. Yo quisiera hacer una pregunta, si es posible. Bueno, una acotación más que una pregunta. Si se pudiera. Sí, Erika. Bendiciones, pastor. Bendiciones. Pues aprovechando de que estamos en este tema, pues quisiera, ya que estamos todos reunidos en el mismo espíritu, escuchando pues esta predicación tan importante, esta explicación de la predicación expositiva, muchos de los que habemos dentro de las iglesias venimos de trasfondos
pentecostales, otros carismáticos y todo este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, el Señor ha ido tratando con cada uno de nosotros, pero sí que es verdad que si de pronto en el corazón de alguno de nosotros sentimos como esa necesidad de que en el culto, en medio de la predicación expositiva, como que si no fuera suficiente, ¿no? Y queremos como que la gloria de Dios descienda, eso que se escuchaba hace mucho tiempo, pues hay que orar y pedirle al Señor de que guarde nuestro corazón y que nos permita pues aferrarnos simplemente y mayormente a su palabra, ¿no? Que es la que realmente nos va a libertar y la que nos va a dar pues todo lo que necesitamos como cristianos y no nada que pueda hacer o ocurrir de parte pues del predicador en sí como persona, ¿no? Esa es más o menos pues lo que yo quería comentar, ¿no? Que estamos empezando muchos, pero que no sintamos esa necesidad de que sea, de aquello antiguo en lo que realmente Dios nos ha permitido salir y empezar a conocerle realmente por medio de la Escritura, tal y como Él quiere que le conozcamos. Pues si hay algo de pronto en nuestro corazón donde echemos de menos ese tipo de cosas, pues no sé, pedirle al Señor de que nos guarde y que nos siga llevando por este camino y no nos desviemos, ¿no? Como dice Pablo. Erika, ¿te refieres al aspecto emotivo de una predicación, el aspecto emocional, que a lo mejor Sí. se puede echar en falta? Sí, muchas veces se podría, ¿no? Yo lo digo, no ahora, no, a mí no me pasa ahora realmente, gracias al Señor, pero sí hubo un tiempo cuando el Señor me permitió ir entendiendo su palabra de otra manera, lo que se traía una costumbre, ¿sí? Echabas como de menos, ¿no? Esos cultos que llamaban cultos de gloria y tal. Eso no tiene nada que ver con realmente la predicación del Señor, ¿no? Y lo que el Señor quiere que aprendamos acerca de Él y cómo honrarle realmente y glorificar, ¿no? Su nombre. Pero sí que es dañino para el corazón de aquellos que de pronto si no tenemos cuidado con eso y vamos echando como de menos aquello que por no querernos realmente aferrar a la Escritura o realmente querer entender y estudiar la palabra adecuadamente, ¿no? Y la palabra va a tener sus momentos de gloria. Lo que pasa es que creo que yo vengo un trasfondo muy emocional. Sí. Y intentábamos crear nosotros esas emociones, ¿no? Amén, amén. Y fabricarlas. Pero la palabra de Dios tiene tanto poder que va a traer esos momentos de gloria. Yo recuerdo predicar del libro de Levítico y cuando, no me acuerdo del capítulo ahora mismo, donde los hijos de Elí ofrecían sacrificio extraño, fuego extraño y fueron consumidos. Y recuerdo cuando fue algo raro, ¿vale? Porque yo estaba preparando el sermón en casa y me acuerdo que me fui a duchar y me acuerdo que en la ducha, meditando en el sermón y pensando en la santidad de Dios y cómo Dios en el capítulo anterior había consumido el sacrificio agradable a Él. Pero el siguiente día el mismo fuego que consume con agrado el sacrificio consume a los dos hijos de Elí. Por primera vez en mi vida experimenté de una manera muy real la santidad de Dios. Fue algo muy emotivo. No me desmayé ni empecé a vomitar ni nada. O sea, no fue, pero fue un sentir la gloria de Dios de una manera muy, muy real, que es difícil poner en palabras. Y fue algo que la palabra de Dios, a medida que la meditaba, produjo en mí. Y yo no busqué ese sentimiento. Fue yo, meditando la palabra, de repente fue un sentir de, wow, qué intensa es la santidad de Dios, qué severa es la santidad de Dios, pero qué buena es la santidad de Dios. Y fue algo que el Señor hizo, no lo provoqué yo. Y fue tan bonito experimentarlo de esa manera. Entonces,
La palabra de Dios va a sacudir también nuestras emociones, pero de una manera que Dios lo hace, no de una manera en que nosotros lo forzamos y lo fabricamos por nuestra cuenta. Y es algo que Dios hace, es algo que Dios hace. Y es bello, es bello, es bello. Así. Claro, si la garantía de la predicación expositiva es que Dios habla y actúa hablando, estamos hablando que una buena predicación expositiva es Dios mismo hablando al corazón del pueblo. O sea, más emociones que pueda crear eso y sensaciones, creo que no hay nada comparado con escuchar la voz de Dios a través de su palabra directamente a nuestro corazón. Esa es la experiencia que debe de esperar el pueblo de Dios, que la palabra de Dios sea expuesta con tanta claridad, que Dios mismo hable a nuestras vidas y esas emociones sean sentidas por Dios actuando, hablando en nuestras vidas. ¿No? Es esa manera de... Sí. Que tenemos que esperar esas experiencias son las que tenemos que esperar. Y cuando salimos del culto, el seguir meditando en la palabra que hemos escuchado y el día después, esa misma palabra que Dios nos dio el domingo, la aplicamos en ese día a día, estamos experimentando la palabra de Dios. Uh-huh. Cuando el domingo escuchamos un sermón sobre algo en concreto, por ejemplo, un sermón sobre el evangelismo, ¿no? Y cómo los discípulos recibieron valor para predicar a pesar de los obstáculos. Y ese lunes, ese martes, te pasa eso, que Dios te da ese valor que no tenías antes para aplicar la palabra del Señor. Jolín, ¿qué más experiencia quieres? Algo tan real, tan relevante para tu vida, ¿no? Claro, lo malo de todo esto es que la gente ha esperado un mover de Dios diferente a lo que Él realmente, realmente como Él se mueve. Él se mueve a través de su palabra. Y la gente ha esperado cosas exteriores que le hagan sentir emociones y tal, y experiencias, pero realmente la gran experiencia es ver el poder transformador de la palabra de Dios, cómo entra en el corazón de una persona pecadora y la transforma. Eso es la experiencia más gloriosa, ¿no? Es estar ciego y poder ver. Amén. Experimentando ese poder. Bueno, ¿alguna pregunta a algún hermano por tener un tiempo más? Estamos a gusto, yo estoy súper a gusto, la verdad. Pastor, perdona, he visto una mano levantada en comentario de Wilmer, por si quiere Vale, Wilmer, preguntar claro. o algo. ¿Es así, hermano? Quita el audio. Sí. Vale, hermano, te he desactivado. A ver si tú tocas en tu pantalla el micrófono que está abajo en la izquierda. Ya, listo, listo. No, muy interesante la predicación expositiva, ¿verdad? Pude captar varios puntos, podemos decir así, porque la predicación creo que va hacia puntos. Cuando alguien se prepara para la predicación, tiene que hacer varios puntos, ¿verdad? Con los cuales lleva su sermón. Algo muy interesante, ¿verdad? Que es el texto. Y eso alguien lo mencionó ahí, ¿verdad? Lo que es la hermenéutica. En mi país, ¿verdad? Yo estuve estudiando hermenéutica y homilética, donde hay que apegarnos al texto, no salirnos del texto, porque cuando nosotros vamos a predicar de un texto, nos vamos a pegar. Y la semana pasada escuchaba, ¿verdad? Al otro expositor que decía él que si vamos a usar otros textos, solo sea para enfocarnos en el texto central que tenemos, para reforzarlo. Porque si leemos demasiados textos o de repente muchos textos de la Biblia, terminamos confundiendo a la congregación. Entonces es muy interesante también, ¿verdad? Lo que decía ahorita, ¿verdad? El hermano, cuando nosotros o cuando el predicador, ¿verdad? Va a predicar, no es en base a que, me di cuenta de que hay un matrimonio en problemas o que hay algún hermano que tiene problemas. Voy a buscar algo enfocado a eso y voy a predicar de eso el domingo. No se trata de eso, porque ahí no sería Dios quien nos está hablando. Y otro punto que pude captar también es a qué va enfocado, ¿verdad? La predicación, ¿verdad? A qué tipo de personas. Por ejemplo, si sabemos que decimos, bueno, un miércoles es de estudio bíblico, ¿verdad? Sabemos que a un texto, como dijo el hermano, le vamos a sacar el jugo porque es un día de estudio bíblico. Es estudio bíblico en el cual vamos a aprender.
Y si es un domingo, ¿verdad? Congregacional, un domingo evangelístico, podemos decir, no sé. Entonces, el tema, ¿verdad? Me imagino que va basado, ¿verdad? A lo que es evangelismo. Ahora, la pregunta mía sería, una pregunta así, ¿verdad? Porque en una ocasión a mí me preguntaron en mi iglesia en Honduras, ¿verdad? Muchas veces el pastor me dio la oportunidad de predicar y en una ocasión una hermana me preguntó a mí, ¿verdad? Se acercó y me dijo ella a mí, ¿cómo hace usted? Me dijo, para obtener el texto y predicar. ¿Quién se lo da? O sea, había un calendario, ¿verdad? Entonces, desde que yo me miraba en el calendario, Wilmer Serrano predica tal fecha, desde ahí yo empezaba, lo primero era orar a Dios para que Dios me diera ese texto o lo pusiera, ¿verdad? En mi mente y empezar a estudiar el texto. Lo que dijo el hermano ahí también, ¿verdad? Que cuando nosotros ya tenemos el texto, si es posible, tenemos que leerlo 10 veces, leerlo, a ver qué le vamos a sacar y qué es lo que vamos a sacar, qué tema vamos a llevar como algo central con ese texto. Ahora, yo le preguntaría, ¿verdad? No sé, a los pastores, ¿cómo hacen ustedes? Sería una pregunta así personal, ¿verdad? ¿Cómo hacen ustedes para obtener ese texto? En el caso mío, ya les comenté que lo hago bueno, cuando se me dio la oportunidad, lo hacía orando y Dios ponía el texto y yo me iba a la Biblia y estudiaba y sacaba el tema, ¿verdad? Así era mi manera, pero quisiera oírlo de parte de ustedes. ¿Cómo hacen ustedes? Porque no es que solo voy a abrir a la Biblia y a lo que me salga ahí, de ahí voy a predicar, porque ahí no es Dios el que va, ¿verdad? Queremos que Dios se glorifique, ¿verdad? Dios se glorifique en su palabra, porque su palabra es bendita, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cómo lo hacen ustedes? Como pastores, ¿verdad? Cuando les toca predicar, ¿ustedes van a oración al Señor, piden que ponga palabra o ya tienen un formato en el cual dicen ustedes, bueno, de esto vamos a ir predicando durante todo el año? Esa sería mi pregunta, ¿verdad? ¿Cómo obtienen el texto ustedes o cómo hacen para que decir de esto vamos a predicar esta semana? Solamente eso sería. Y muy interesante, ¿verdad? La predicación expositiva. Lo pongo bien así como la hermenéutica y la homilética, ¿verdad? Porque yo la estudié en la Biblia y es similar, ¿verdad? A lo que es el texto, incluso el antecontexto y el contexto, ¿verdad? Para saber qué el Señor nos quiere decir en ese texto central. Solamente, hermano. Dios les bendiga. ¿La contesto yo, Rafa? Sí, Alberto. Vale. Bueno, algo que hacemos aquí nosotros, intentamos predicar libros enteros, siempre. Ahora mismo estamos en el libro de Mateo. Y, por ejemplo, lo que intentamos hacer es predicar una serie de sermones sobre un libro del Antiguo Testamento y después una serie de sermones del Antiguo Testamento. Entonces, predicamos del Nuevo y del Antiguo, porque creemos que la Iglesia debe escuchar todo el consejo de Dios, ¿no? Antiguo y Nuevo Testamento. Pero también algo que hacemos es, procuramos escoger diferentes géneros literarios cada vez que cambiamos de testamento. Entonces, por ejemplo, tienes evangelios y hechos, que son narrativas históricas, ¿no? Son narrativas históricas del Nuevo Testamento. Tienes las epístolas, que es otro género literario. Tienes apocalíptico, como el libro de Apocalipsis. Tienes libros poéticos, libros de sabiduría, narrativa del Antiguo Testamento. O sea, tienes una serie de géneros literarios en todas las escrituras. Entonces, intentamos predicar de cada uno de estos géneros literarios, porque cada uno de estos géneros literarios aportan diferentes cosas a la iglesia local. Entonces, sí. Entonces, ahora mismo estamos predicando Mateo y después de esto vamos a predicar el libro de Éxodo. Entonces, pasamos del Antiguo Testamento del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento, de evangelios a narrativa histórica. Y así es el proceso. Estoy pensando ahora qué libros hemos predicado recientemente. Salmos de Lamentación hicimos recientemente, a la que me acuerdo.
Primera de Pedro. Sí. Muy bien. Pues bueno, gracias al Señor por este tiempo. Ha sido edificación para nosotros. Hemos aprendido un poquito más. También tenemos la oportunidad de poder estudiar con Alberto. Si quieres presentarlo tú, lo que vais a hacer, Alberto, por si alguien quisiese saber más sobre el tema de la predicación expositiva. Sí, Simeon Trust es un ministerio que se dedica a animar y equipar a pastores y maestros de la palabra en la predicación expositiva. Tenemos 25 talleres en español en España y Latinoamérica, y de esos 25, 2 de ellos son aquí en España. Uno en Barcelona, en la Iglesia Evangélica de la Gracia, con el hermano David y Jairo, y el otro taller es en Sevilla, en nuestra iglesia. Entonces, os animamos a aquellos que prediquéis la palabra con regularidad a venir a uno de esos 2 talleres presenciales. Pero también, como ha ocurrido todo esto del coronavirus, temporalmente vamos a ofrecer talleres online en un formato como este, por Zoom. Entonces, durante julio y agosto vamos a hacer 3 talleres, uno el 16 y 17 de julio, otro el 6 y 7 de agosto y otro el 27 y 28 de agosto. Y cada taller trata de un género literario. El primero es sobre 1 Timoteo, el segundo es sobre el libro de Salmos, el tercero es sobre el libro de Juan, y es un buen momento para seguir formándose sobre la predicación expositiva. Así que si estáis interesados en venir en participar en uno de estos talleres o venir a uno de los talleres presenciales, pues os puedo pasar mi contacto y podéis poner en contacto conmigo. Muy bien. Pues nada, pues nosotros nos vamos a apuntar. Nosotros también compartiremos el enlace en la página de Facebook para que la gente tenga conocimiento de ello. Nuestro hermano Daniel ya se apuntó, se adelantó a todos. Y nada, va a ser un gusto poder estudiar con vosotros la predicación expositiva. Pues le damos gracias al Señor por permitirnos estar juntos, con Alberto, Emilio, con Isabel, con José, con todos vosotros, en diferentes lugares, pero unidos como una misma iglesia, una ponencia tan importante como es la predicación expositiva, y que el Señor pues le ha placido en bien de que esté Alberto con nosotros. Y esta será la primera vez que está con nosotros por vía Zoom, pero esperamos pronto que pueda estar por Valencia y podamos comer una paella juntos. Estás invitado. Cuando pase todo esto, te esperamos por allí. Gracias. Así que le damos gracias al Señor por todo este tiempo. ¿Qué les parece si nos despedimos en oración, todos juntos dándole gracias al Señor? Gracias, Señor, por este tiempo, por esta oportunidad que nos has dado, Señor, de poder participar, Señor mío, de esta exposición sobre la predicación expositiva. Gracias por la vida de nuestro hermano Alberto, Señor, por su familia, por la iglesia. Gracias por todos los hermanos que nos has permitido estar por vía Zoom juntos, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en tu iglesia. Gracias, Dios del cielo, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios os bendiga muchísimo. Pueden saludarse, abrazarse virtualmente.